Hola, muy buenas, ya he vuelto y tal y como prometí, hoy voy a hablar sobre los peligros de la rueda de la vida. Pero antes de centrarme en los peligros, tengo que explicar qué es la rueda de la vida, para qué sirve, quién la diseñó, cómo se construye y cómo la puedes usar tú mismo. ¿Pero por qué hago este vídeo? Bueno, pues tengo dos motivos principales. El primero es que, como ya sabéis, cada año publico una plantilla para establecer los objetivos. Y la rueda de la vida es una buena herramienta para ayudarnos a decidir cuáles son los objetivos que me puedo fijar. Y el segundo motivo es que he encontrado muchos vídeos y muchos artículos en blogs que hablan sobre la rueda de la vida, pero ninguno desde el punto de vista crítico, ninguno hace referencia a la parte oscura que puede tener usar una herramienta como esta. Así que esto es lo que quiero aportar en este vídeo. Para transmitiros todo lo que os quiero explicar, voy a usar una presentación visual, así que sin más dilación, ¡vamos con ella! Bueno, pues aquí la tenéis y hoy vamos a hablar efectivamente de los peligros de la rueda de la vida. Vamos a empezar con la definición. Consiste en una herramienta de coaching personal que sirve para evaluar tu nivel de satisfacción que tienes en cada área de tu vida. Además, también puedes comprobar un poco si tus áreas están equilibradas en cuanto a ese nivel de satisfacción. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te sientes insatisfecho o insatisfecha o sientes que hay un desequilibrio entre tus áreas vitales, ahí tienes una oportunidad para fijar un objetivo que cubra o que intente reducir esa insatisfacción o desequilibrio que estás sintiendo. Así que este es el objetivo, este es el para qué de esta herramienta. ¿Y quién diseñó esta herramienta? Bueno, pues el creador fue el señor Paul J. Meyer, escritor bestseller estadounidense, reconocido en el campo del desarrollo personal y profesional. De hecho, incluso es considerado el creador o el fundador de la industria del desarrollo personal. También creó el programa La dinámica de la gestión del tiempo personal y fundó el Success Motivation Institute. Aquí en pantalla podéis ver algunos de sus libros más conocidos. Sin embargo, cuando yo estaba buscando quién creó o quién diseñó esta herramienta, además del señor Paul J. Meyer, también me encontré con Zig Ziglar, que parece ser que no fue el creador, pero sí un gran divulgador de esta herramienta. De hecho, Zig Ziglar fue un escritor bestseller norteamericano también, y en este caso especialista en ventas y también en motivación y éxito. Era un orador excelente. Aquí en pantalla podéis ver algunos de sus libros más conocidos. Pero todavía me falta hablar de una persona más, de otro profesional que, aunque no fue ni el creador ni un divulgador expreso de esta herramienta, en sus libros y escritos era muy cercano a ella, ya que pues habla en numerosas ocasiones de las distintas áreas de tu vida, habla de cómo fijar objetivos en cada área o en cada rol, y esta persona era Stephen Covey, el conocido autor bestseller del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Empresario, orador, formador, también estadounidense, experto en liderazgo y en desarrollo personal. Entonces, Covey realmente no citaba explícitamente, como os decía, la rueda de la vida, pero en su libro, concretamente en el hábito número 3, habla de una plantilla para tener en cuenta pues todo lo que tiene que ver con las distintas áreas principales de la vida y también los roles que tú tienes en tu vida para fijar los objetivos correspondientes a cada una de esas áreas o roles. De hecho, aquí tenéis la plantilla que exponía Covey y podéis ver cómo en la parte izquierda superior tenemos ahí las distintas áreas de tu vida, la física, la social o emocional, la mental y la espiritual, y justo debajo también los roles correspondientes que tenga cada persona. Rol como pareja, rol como padre, rol como hijo, rol como profesional, rol con tus amigos, etcétera, etcétera. Así que tienes ahí esa plantilla que de alguna forma no te habla de la rueda de la vida, pero fíjate que justo al lado de los roles y áreas tienes los objetivos. Por lo tanto, de alguna forma, Covey también hablaba de esto. ¿Y por qué hablo entonces de esta herramienta?
Quizás algunos recordaréis que esta plantilla ya la cité en el vídeo anterior en el que hablaba de la plantilla para fijar objetivos para 2023. Y es que pues yo ya hace 11 años que me dedico a diseñar estas plantillas para establecer objetivos, y la primera de ellas fue esta que veis en pantalla, fue la del libro de Stephen Covey. Por eso me impactó tanto y por eso he querido también hablar de él en este vídeo de la Rueda de la Vida, porque de hecho en 2012, cuando empecé a usar la plantilla, en los años siguientes, de forma natural, incluí también un apartado en el cual evaluaba cada una de las distintas áreas, gracias a que en el mismo máster en el que supe de Covey, también me hicieron una clase sobre la Rueda de la Vida. Entonces fusioné ambas cosas y pues la verdad es que tenía bastante sentido. Sin embargo, en la publicación de 2017, que fue la primera vez que publiqué la plantilla, no aparecía esa evaluación, y de hecho en las últimas tampoco. Y seguramente cuando explique lo de los peligros de la Rueda de la Vida entenderéis por qué. Vamos a hablar ahora sobre los formatos en los que se suele presentar la Rueda de la Vida. El más habitual es el diagrama de sectores. Lo podéis ver en pantalla. Es un poco los quesitos que van creciendo, van menguando en función de la satisfacción que tengo con cada una de mis áreas de mi vida. Y el otro formato que también se presenta es el formato del gráfico de tela de araña, que sobre todo tiene sentido cuando usas un Excel para implementar esta evaluación de la Rueda de la Vida. Entonces, con los números que vas poniendo en las celdas de Excel, pues al final puedes crear este gráfico de forma automatizada. Así que bueno, estos son los dos formatos y ahora vamos a ver cómo construir esta Rueda de la Vida paso a paso. Venga, vamos a ello y veréis que es muy sencillo, tan solo tenemos 5 pasos. El primer paso tiene que ver con la definición de cuáles son las áreas de nuestra vida. Esto es una cuestión estrictamente personal y dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir cuántas son y, por otro lado, pues qué nombres les vamos a poner. Para que tengáis una referencia, vamos a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo es justamente la Rueda de la Vida del creador, de Paul J. Meyer. Y de hecho, él definía 6 áreas en su Rueda de la Vida original. Estas eran familia y hogar, financiera y carrera profesional, mental y educación, física y de la salud, social y cultural, y por último, espiritual y ética. Otro ejemplo es el del divulgador de la herramienta Zig Ziglar, y él, en cambio, tenía 7 áreas de la Rueda de la Vida. En este caso eran físico, familiar, mental, financiero, espiritual, social y profesional. Y por último tenéis la Rueda de la Vida que yo usaba, que en este caso había 12 áreas, que eran salud, familia, amistades, pareja, crecimiento personal, educación, espiritualidad, economía doméstica, trabajo, ocio, hogar y por último contribución. Paso número 2. Voy a explicar cómo dibujar la Rueda de la Vida a mano. Entonces la idea es que vamos a usar la visualización o el formato del diagrama de sectores. Así que lo que vamos a hacer es, una vez ya he decidido cuántas áreas de la vida tengo y también qué nombres van a tener cada una de ellas, lo que voy a hacer es un círculo, voy a dibujar un círculo y lo voy a dividir en tantas partes como áreas de la vida he definido. En este caso, cada parte, cada porción, cada quesito le vamos a llamar sector. El paso número 3 es dividir ese sector al mismo tiempo en 10 porciones desde el centro hasta el perímetro de la circunferencia, de forma que dentro de cada quesito hay 10 partes. El paso número 4 consiste en asignar un valor del 1 al 10 a cada área de tu vida en base a tu satisfacción que tengas en ella. De forma que si, por ejemplo, estás súper satisfecho con un área en concreto, lo que vas a hacer es que vas a asignar el valor 10. Si es una área en la cual pues estás muy insatisfecho, le vas a asignar el valor 0 o el valor 1. Entonces, ¿cuál es el quinto paso y último? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es colorear tantas porciones de sector como el valor que le has asignado
a cada área. Es decir, si le has asignado 10, pues tendrás que pintar las 10 porciones. Si le has asignado un 5, pues las 5 porciones estarán coloreadas. Y además puedes usar un color para cada área y así pues es más bonito y es más visual, como puedes ver en el ejemplo. Muy bien, bueno, pues una vez hecho esto, ¿qué hago después? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez ya he construido la rueda de la vida? En primer lugar, escoge las áreas que causen mayor desequilibrio en las demás o aquellas en las que sientes que debes mejorar de forma urgente. Paso 2. Escribe qué proyecto o hábitos vas a implementar para mejorar tu satisfacción en esa área escogida. Los que ya visteis la plantilla para fijar objetivos, si recordáis, al principio explicaba que los objetivos se dividían en dos. En los hábitos, que eran objetivos que consistían en implementar una tarea repetitiva para que luego la hagas de forma automática, y por otro lado estaban los proyectos, que era una agrupación de tareas que tenías que hacer para alcanzar un objetivo y que ese objetivo siempre tenía una fecha final, es decir, el proyecto tenía una fecha de inicio y una fecha final. Pues una vez escritos estos objetivos, que además puedes escribir en la plantilla que vimos en el vídeo anterior, pues lo que tenemos es el tercer paso. El tercer paso es definir de qué manera, cuándo o con qué frecuencia vas a hacer esos proyectos o hábitos. Si usas la plantilla, pues esto ya lo tienes en el mismo Excel, con lo cual, pues aquí esto ya te viene dado. El paso 4 consiste en definir una fecha para volver a hacer la rueda de la vida de nuevo y volver a evaluar cada área. Y por último, el paso número 5 consiste en observar si realmente ha habido cambios en esa satisfacción en cada área que has escogido mejorar. Y ahora sí, por fin vamos a conocer los peligros. ¿Cuáles son los peligros que tengo que tener en cuenta cuando use la herramienta de la rueda de la vida? En primer lugar, nos puede llevar a sentirnos mal por cómo hemos llegado a la situación actual en cada área. Estoy hablando de sensación de culpa, culpabilidad. ¿Por qué no lo he hecho bien hasta este momento? ¿Por qué lo he hecho tan mal? Incluso esto nos puede llevar a una baja autoestima, sentirnos mal con nosotros mismos, sentirnos decepcionados y por lo tanto todo esto, si no se sabe afrontar, si no se sabe atender, pues nos genera un sufrimiento totalmente innecesario. Por lo tanto, cuando uses esta herramienta, no te culpes de tu situación en el momento de hacer la evaluación de la rueda de la vida. Paso número 2. Nos puede llevar a quererlo cambiar todo a la vez. Todo rápido. Oye, aquí hay muchas áreas que están desajustadas. Vamos a corregir. No es esa la idea. Poco a poco, paso a paso. Porque si no, esto te va a llevar a una ansiedad y a un agobio totalmente innecesario. Y ya sabes que demasiados cambios a la vez suelen llevar malos resultados. Por eso en la plantilla de objetivos que os compartí en el último vídeo, pues ya había un apartado en el cual te decía, oye, los hábitos, por ejemplo, que sean de en uno, de forma que cada mes te puedes fijar uno, pero no más de uno. Y los proyectos, la idea también es que no te pongas proyectos importantes más de uno al mes, ¿no? Y de hecho, pues la idea es que esto lo vayas regulando, sobre todo por un tema de foco y también para no agobiarte. El tercer punto, el tercer peligro a tener en cuenta es que nos puede llevar todo esto a una obsesión enfermiza, a sentirnos también incompletos permanentemente, ¿no? Soy insuficiente, es que nunca tengo el equilibrio, me siento frustrado, ¿no? Con algunas de las áreas de mi vida o con bastantes áreas de mi vida. Entonces esto evidentemente no es nada bueno, así que no obsesionarse tampoco con la mejora constante y este tipo de ideas. Y relacionado con esto viene también el cuarto peligro, que es que te lleve a pensar que realmente hay una forma correcta de hacer las cosas, y esto está muy relacionado con el perfeccionismo, ¿no? Es que esta área sería mejor que fuese así, de esta forma en concreto, porque esto he leído, me han explicado, no sé qué persona lo ha hecho perfecto y tiene, pues no sé, esta área con el 10, con la máxima puntuación. Entonces, mucho cuidado con el perfeccionismo porque nos lleva de nuevo a la frustración y al sufrimiento. Y no queremos una herramienta para sufrir, queremos una herramienta que nos ayude a tener quizás un mayor bienestar, pero no
un sufrimiento que a veces puede venir de forma implícita, como os comento con estos 4 primeros peligros. Vamos a ver 4 peligros más. Bueno, pues el número 5 es que nos puede llevar al error de añadir más carga con nuevos proyectos o nuevos hábitos sin quitar nada antes. Esto de hecho también está incluido en la plantilla Excel para fijar los objetivos, en la cual pues yo ya te proponía que hay una casilla, una columna, tanto en los proyectos como en los hábitos, en la cual tienes que escribir o tienes que reflexionar sobre qué vas a quitar, porque si vas a dedicar un tiempo a este proyecto o a este hábito, tienes que quitar algo que estás haciendo en tu vida. Así que la idea de esto es no incrementar tu estrés. El peligro número 6 tiene que ver con la frustración. Hay algunas situaciones vitales en las cuales no podemos hacer nada, ¿de acuerdo?, para cambiarlo, y eso, el hecho de usar en este caso la rueda de la vida, nos llevaría a una frustración total. Entonces no queremos eso. Entonces luego veremos, explicaré punto por punto, área por área, en qué momentos tenemos que olvidarnos de esa área. Depende del momento vital en el que estemos. Vamos con el 7. El 7 es el hecho de que este ejercicio nos puede llevar a veces a la creencia de que somos al 100% responsables de lo que hacen, de lo que piensan o de lo que sienten los demás, el entorno, las otras personas que nos rodean. No, hay veces, de hecho, te diría que el 100% de las veces no tenemos responsabilidad sobre cómo los demás interpretan nuestras acciones, nuestros comentarios y todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, fíjate que esto lo digo especialmente por las áreas que tienen que ver con otras personas, como la familia, los amigos, la pareja o incluso en el trabajo también. Entonces, mucho cuidado porque no nos podemos responsabilizar de lo que los demás piensen, sientan o hagan en base a lo que ven en nosotros. Y por último, el número 8 tiene que ver, y este es el que más me gusta, y de hecho los que ya visteis el vídeo de la plantilla de objetivos, pues lo entenderéis muy bien, y es que todo esto nos puede llevar a pensar que podemos decidir y controlar el 100% de lo que sucede en nuestra vida, es decir, que tenemos libertad para realmente decidir lo que ocurre en nuestra vida, lo que se conoce como el libre albedrío. Y mucho cuidado con esta idea, porque es cierto que ya lo desarrollé en el vídeo de la plantilla, que te invito a que veas, especialmente creo que es a partir del minuto 2 hasta el minuto 11, explico esto con más detalle. De hecho, os dejaré también el enlace de la plantilla en la descripción, por si alguien no lo ha visto todavía. Pero la idea es que tenemos muy poco control, por no decir ninguno, sobre lo que sucede en nuestra vida. Entonces, fíjate que quizás esta herramienta ya no tiene sentido desde este punto de vista. Y eso es un poco, ya os avanzo un poco que será la reflexión final. Vamos a seguir ahora con más cosas y en este caso vamos a ver la parte positiva. ¿Qué podemos sacar de provecho de esta herramienta? Porque, por supuesto, que tiene también cosas buenas. Y básicamente voy a decir 2 cosas. En primer lugar, nos puede ser útil para tomar acción sobre algunas cosas concretas, específicas, que nos pueden aportar efectivamente un mayor bienestar personal, eso es cierto. Y por otro lado, también nos puede ser muy útil, y yo creo que este es el gran uso de esta herramienta, que es que nos puede ayudar a revisar nuestras creencias acerca de cómo creemos, cómo pensamos que deberían ser las cosas o incluso de cómo deberían comportarse las personas, ¿no? Porque el hecho de hacer esta evaluación, esta reflexión sobre cómo va nuestra vida, nos refleja algunas cosas que quizás no somos muy conscientes, sobre todo a nivel de cuáles son nuestras creencias o con las creencias con las que operamos a la hora de comportarnos. Llegados a este punto, vamos a ver ahora área por área de las 12 que yo definí en mi rueda de la vida para ver qué cosas sí realmente vale la pena pues ponernos como objetivos y que podemos mejorar y cuáles realmente no nos interesan porque nos llevan al sufrimiento innecesario. Así que vamos con ello y empezaremos con la salud. Primer punto de la salud. Por supuesto, es una buena opción el valorar cómo está nuestra salud y fijarnos objetivos para adquirir una serie de hábitos que favorezcan un estado de salud favorable. Y aquí entra todo lo relacionado con la alimentación, con el descanso y también con el ejercicio físico. Esto pues todos lo sabemos y de hecho en la plantilla de objetivos, algunos de los objetivos más habituales pues suelen tener que ver con este tipo de hábitos.
Hasta aquí, perfecto. Eso sí, muy importante el tema de la alimentación, pues que sea algo individualizado, no seguir modas, sino ver realmente lo que a ti te funciona, ¿no? Y aquí muchas veces lo recomendable es pues asesorarse por personas profesionales, porque en temas de alimentación cada persona es un mundo y por lo tanto no tiene sentido seguir modas o lo que te dicen si no son personas que saben exactamente cuál es tu caso particular. Más temas, bueno, pues todo lo que tiene que ver con cuidar aspectos de salud que pues hace tiempo que quizás has ido descuidando o has ido dejando, por ejemplo, hacer un chequeo médico, la revisión, también revisiones de todo tipo, pues por ejemplo, pues la revisión de la vista o pues hacerte de vez en cuando un análisis de sangre, etcétera, ¿no? Una serie de sin obsesionarse evidentemente, pero ver cómo estás un poco de salud. Eso pues también sin duda puede ser un buen objetivo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estás pasando por un momento delicado, cuando tienes una enfermedad grave? Lo primero es no sentirte culpable. No es verdad que puedes evitar siempre tener enfermedades. Claro que es cierto que hay recomendaciones que ayudarán a reducir las posibilidades de tener una enfermedad, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que a veces no es posible evitar una enfermedad. Y voy a poner un par de ideas sobre la mesa y esto para mí fue una gran ayuda a conocer esta información, fue muy útil, y es ¿cuál es el sentido de la enfermedad? ¿No? El sentido de la enfermedad para mí hay dos sentidos principales. El primer sentido para mí es el que tiene que ver con el desarrollo personal, es decir, al vivir una experiencia tan dura como una enfermedad, pues evidentemente te planteas cosas que no estando enfermo, pues difícilmente te plantearías. Con lo cual, el pasar por una enfermedad grave te ayuda a vivir una serie de experiencias que te dará un aprendizaje muy potente, ¿no? Sobre todo a nivel de desarrollo de tu conciencia. Que ojo, estamos hablando de una posibilidad, es decir, puede ser que tú desarrolles tu conciencia, tengas un gran crecimiento personal a través de esa enfermedad, como han expresado muchas personas que han vivido estas situaciones, pero también puede ser que no, y es lícito y no pasa nada porque no haya ese crecimiento, ¿no? ¿Quién te lo va a decir? Si al final solo lo sabe uno mismo. Aparte de esto, también puede ser que si tú tienes una enfermedad grave, en este caso, pues el desarrollo de la conciencia sea también del entorno, ¿no? Y eso explicaría por qué a veces tienen enfermedades graves, pues bebés o niños muy pequeños, ¿no? Entonces, fíjate que el impacto va más allá de la persona que está recibiendo la enfermedad y también puede afectar, por supuesto, y afecta siempre a su entorno. Por otro lado, el otro sentido que tiene la enfermedad es que es la forma en la que termina tu vida. Es decir, hay algunas vidas que terminan con un accidente o con un ataque al corazón y hay otras que terminan con una enfermedad. Entonces, a veces el sentido de una enfermedad es simplemente que acabe tu vida y es inevitable, ¿no? Todo esto lo digo a partir de la idea o partiendo de la idea de que no tenemos libre albedrío, es decir, de que vivimos en un mundo donde todo está ya definido, donde todo está determinado, y esto se conoce como el determinismo. Esto evidentemente es una opinión personal que de alguna forma ya empecé a comentar en el vídeo de la plantilla para fijar objetivos, y creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si tú te planteas que realmente no puedes hacer nada para evitar una enfermedad, porque era algo que ya estaba escrito, ya sea que la enfermedad era para tu desarrollo personal o bien porque es la forma en la que tu vida tiene que terminar, pues no tienes mucho que hacer. Entonces no tiene sentido, en este caso, fijarse objetivos de salud cuando estás pasando esa enfermedad, ¿no? Porque puede ser súper frustrante y creo que nadie se merece pasar por ese sufrimiento cuando ya es suficientemente difícil el pasar por una enfermedad. Por otro lado, es muy importante aprovechar este ámbito de la salud para revisar tus creencias acerca de ella. Por ejemplo, cuidado con esas ideas como si yo me cuido, seguro que siempre estaré sano. Porque muchas personas tienen esta creencia y luego, evidentemente, cuando viene una enfermedad, por el motivo que sea, pues lo pasan muy mal, ¿no? Y por último, y yo creo que es un poco la conclusión de este punto, es, ¿te das cuenta de lo frustrante que puede ser, como te decía antes, que una persona
use la rueda de la vida y esté evaluando su salud cuando está viviendo una enfermedad grave, pues en ese caso, sin duda, no uses esta área directamente, no la contemples, porque ahora mismo estás pasando por un proceso que ya es suficientemente difícil como para ponerte a evaluar. Así que esto es todo lo que os quería decir en cuanto a la salud. Vamos con el tema de la familia. Bueno, aquí podemos hablar tan largo y tendido, la verdad. Primero, uno de los objetivos habituales suele ser mejorar la relación con algunos miembros de la familia, porque cuando tú consideras que esta área no está del todo bien o que no estás satisfecho, es precisamente porque no hay buenas relaciones. Entonces aquí, pues bueno, evidentemente puedes quedar con algunas de estas personas con las que no te llevas bien, afrontar el conflicto, limar asperezas, bueno, trabajar la compasión también, pues hacer sobre todo un trabajo interno en el cual pues quizás te pones en la piel de la otra persona, miras su infancia, entiendes sus reacciones que tuvo contigo en base a cómo fue su infancia, por ejemplo, es un buen ejercicio, y también puedes practicar el perdón. Cuando hablo de perdón, no es un perdón en el sentido de no, yo soy superior moralmente a ti y bueno, te voy a perdonar porque mira, me das pena, no es ese tipo de perdón en absoluto. Es un perdón honesto, es un perdón en el cual entiendes pues que la vida da muchas vueltas, que las personas, cada uno está viviendo a veces su propio infierno, sus propios momentos duros, y a veces pues las personas no reaccionan de la mejor manera, y entonces entiendes que bueno, esa persona en ese momento reaccionó así y seguramente no tenía nada que ver contigo, sino tenía más que ver con su historia personal. De ahí sí que pueden hacer un perdón auténtico, un perdón que no deja de ser otra cosa que deshacer un poco la película mental que tú has ideado explicando o tratando de explicar por qué esa persona actuó así, ¿no? Y sobre todo, el perdón en este sentido también significa el dejar de repetirte esa historia, ¿no? Porque esto lo hacemos mucho, ¿no? Repetimos, es que esa persona hace 20 años me hizo esto, y es dejar de repetirte. Por lo tanto, este sería el primer punto en cuanto a la familia. Más cosas, bueno, evidentemente a veces lo que pasa es que dedicamos poco tiempo, ¿no? No dedicamos el tiempo que deberíamos, ¿no? Y, por ejemplo, esto pasa mucho pues los hijos cuando ya son adultos, pues que ven poco a sus padres, por ejemplo. Entonces ahí, pues bueno, evidentemente pues poner algunos hábitos, como establecer una frecuencia de visitas, algo que incluso midas de alguna forma, aunque pueda parecer frío, pero al final, oye, lo importante es el hecho, ¿no? No sé si lo haces de una forma, vamos a decir, más o menos calculada, ¿no? O si tienes un registro o no, no me parece malo, porque el hecho de llevar el registro ya implica lo importante que es la intención, o al menos yo lo veo así. Entonces, bueno, pues eso, establecer como decía, una frecuencia de visitas, unas llamadas, pasar tiempo de calidad con la familia, ¿no? Que a veces eso también pues pasa, que pasamos tiempo, pero son siempre momentos donde estás pensando en otra cosa, o estás mirando en el smartphone, o en el móvil, o en el celular, entonces no estás no estás atento, no estás presente, ¿no? Pues esforzarte en dedicar tiempo de calidad, ese podría ser otro objetivo. Más cosas. Bueno, pues si tienes un conflicto con un familiar, como os decía en el primer punto, y no existe la posibilidad de comunicarse, porque a veces pues esa persona ya ha fallecido, o a veces simplemente se ha cortado la comunicación y no hay manera, pues es importante no sentirte culpable, ¿no? Sobre todo porque no siempre puedes llevarte bien con tus familiares. Insisto en esta frase, no siempre puedes llevarte bien con tus familiares y no pasa nada. Acéptalo. Es natural, de hecho, bueno, puedes hablar con muchas personas y no hay familia prácticamente en la cual no haya habido conflictos. En algunos siguen latentes, en otros ya se han solucionado. Entonces, bueno, pues justamente, y ahí viene el cuarto punto, y es que esto de la familia nos sirve también para observar y decir, oye, ¿cuáles son mis creencias sobre la familia? Muchas personas tienen la creencia de que la familia debe avenirse, debe cuidarse, debe ayudarse siempre. Y si no eres un mal hijo, un mal padre, o una mala madre, o lo que sea, ¿no? O una mala hija, no lo sé. Entonces, mucho cuidado con las creencias sobre la familia, porque son muy intensas y a veces nos llevan a un sufrimiento innecesario. Finalmente, darte cuenta también de lo frustrante que puede ser usar la rueda de la vida y en concreto el área de la familia cuando pues tienes un conflicto familiar grave, ¿no? O serio, ¿no?
O, por ejemplo, no tienes familia, ¿no? Porque pues, han fallecido o por lo que sea. Entonces, pues en ese caso quizás no hace falta usar este área en la rueda de la vida. Fíjate que al final saco la conclusión de cada punto que no hay nada obligatorio y que al final todo lo podemos usar en base a si realmente es beneficioso o no. Pero si no lo es, pues no hace falta usarlo. No hay que usar esta rueda de la vida o este área porque te lo diga un coach o una coach, ¿no? Es decir, al final uno tiene que también ser humano, que es lo primero de todo, y entender que a veces pues, no se puede usar y no pasa nada. Bien, pues vamos ahora sí con el siguiente punto. Vamos a seguir con las áreas relacionadas con las relaciones personales y en este caso nos detenemos en el área de las amistades. En primer lugar, y como veíamos también en el caso de la familia, pues puedes tratar de mejorar la relación con algunos amigos, sobre todo cuando pues ha habido un conflicto y es una oportunidad, como decíamos también anteriormente con la familia, para pues trabajar la compasión, trabajar el perdón, entender un poco a la otra persona y tratar de solucionar algunos problemas, aunque como veremos después no siempre es posible. Otro objetivo que nos podemos poner, además de resolver las asperezas y problemas que podamos tener con algunas amistades, es el hecho de dedicar más tiempo a aquellos amigos que la relación es buena, pero por lo que sea, pues no le dedicamos el tiempo que nos gustaría. Establecer pues unas quedadas un poco fijas, organizar cenas, comidas, viajes, mantener conversaciones de calidad. Ese tipo de acciones pues también las podemos parametrizar de alguna forma a través de los hábitos o también podemos llevar un registro, ¿no? Usando la plantilla para fijar los objetivos de la que hablábamos en el último vídeo. Bien, pues ahí tenemos algunas de las cosas que podemos hacer en esta área. Más temas. Un ejercicio interesante es borrar los contactos que tienes en tu agenda de los amigos que han dejado de serlo. No por nada, sino porque es una forma también de hacer como una limpieza mental y de alguna forma es liberador. Esto me recuerda mucho a cuando haces un ejercicio de Marie Kondo, ¿no? Esta japonesa que habla de la magia del orden, que tiene ese libro en el cual explica cómo deshacerte en paz de los objetos de tu casa para solo tener aquellas cosas que o bien son útiles o bien te hacen feliz o te hacen contento o te transmiten paz. Entonces, pues con los amigos lo mismo. Entonces, hacer esa limpieza también de esa agenda creo que puede ser interesante y es una buena recomendación. Más cosas. Puedes apuntarte también a actividades en grupo, quizás para renovar tus amistades, ¿no? Para hacer nuevos amigos. Pues bueno, puede ser un objetivo, decir, bueno, pues voy a intentar apuntarme a alguna actividad que me guste, por supuesto, y así quizás amplío mi círculo de amistades. Sobre todo, como decimos siempre, la importancia de que cada área te ayude a revisar las creencias que tienes sobre cada uno de estos ámbitos de la vida. Por ejemplo, las creencias a veces nos pueden dañar. Una de ellas es la de los amigos deben mantenerse para siempre. Fíjate cómo es una creencia muy rígida que de alguna forma no da lugar a que las amistades se puedan romper, lo cual no tiene mucho sentido porque evidentemente las personas evolucionan, cambian y a veces la evolución es hacia caminos diferentes. Al igual que pasa en las parejas, pues pasa lo mismo con las amistades y entonces hay que aceptar pues que a veces los amigos o las amistades, mejor dicho, pues dejan de tener sentido porque ya no tenemos nada en común y al final ya no disfruto de pasar tiempo con esa persona. Y no pasa nada, no es nada malo. Simplemente, pues la vida cambia, todo es cambio y por lo tanto las amistades también pueden cambiar. Y por último, y volviendo también a hacer referencia a que a veces puede ser muy frustrante para una persona que no tiene amigos, por lo que sea, porque le cuesta mucho, porque es poco sociable o porque no le gusta a la gente, no lo sé, pues no tiene sentido ponerse este área de mejora o esta área de la vida y evaluar si va mejorando o no, porque le va a ser muy difícil y entonces pues no hace falta, ¿no? Es un poco lo que decíamos también con las dos áreas anteriores. Así que si no tienes amigos o si no te interesa la parte social, pues oye, no te pones esta área y ningún problema. Y para finalizar el apartado de las áreas relacionadas con las relaciones personales, pues vamos con la pareja. Bueno, en primer lugar, si tienes pareja, es importante detectar si hay algún conflicto que no se está afrontando, que eso es muy habitual, y hacer lo que se conoce como la limpieza emocional, de forma periódica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una limpieza emocional es, pues, por ejemplo, pues una vez a la semana,
hablar con tu pareja de forma, pues en un lugar tranquilo, sin prisas, dedicándole un tiempo de calidad y decir, oye, ¿qué cosas te han molestado esta última semana? ¿Qué cosas no te han parecido bien? Y hablarlo libremente, sin juzgar, sin culpar, sin acusar al otro, explicar uno cómo se ha sentido, cómo lo ha visto, que el otro dé su punto de vista, y a partir de esa conversación surge muchas veces un entendimiento que, si no se hace esta limpieza emocional o esta expresión emocional, lo que ocurre es que se van acumulando rencillas, se van acumulando resentimientos y al final, el día menos pensado, por una tontería, estalla una discusión fuerte que sin duda es desagradable para ambos. Entonces, para evitar esto y sobre todo para cuidar la relación, que es lo importante, y también para aprender de la propia relación con tu pareja, es muy interesante instalar el hábito de hacer esta limpieza emocional. Sí que es cierto que esto, pues, claro, te tienes que poner un poco de acuerdo, porque si el otro no quiere hacer ese ejercicio, pues, ¿qué vas a hacer? Es verdad que tú puedes hacer tu parte y el otro no, pero lo ideal es que lo hagáis los dos, ¿no? Así que bueno, es simplemente una sugerencia y un ejercicio interesante para todas las parejas. También es cierto, y antes de avanzar al siguiente punto, de que a veces lo que ocurre es que hay personas que les cuesta expresar sus emociones y entonces es un poquito más difícil, pero bueno, todo se puede trabajar. El segundo punto hace referencia al tiempo de calidad. Lo mismo decíamos con los amigos y con la familia, pues con la pareja, pues también, por supuesto. Intentar dedicar más tiempo de calidad si crees que últimamente, pues oye, es que solo nos vemos para cenar prácticamente, ¿no? Con el trabajo, los niños, todo esto, y al final no tenemos apenas tiempo. Dedicar tiempo, reservar espacios para que pueda haber ese tiempo en el cual los dos están, pues de alguna forma, cuidando la relación. Esto es muy importante. Tener mejores conversaciones y también incluso, pues, tener el hábito de planificar cada cierto tiempo actividades estimulantes para ambos, ¿no? Que sean, incluso pueden ser nuevas o no, pero lo importante es que sean actividades que a los dos pues les puedan gustar. Entonces, bueno, pues esta sin duda es una área de mejora, ¿no? Y el hecho de aplicar el objetivo de tener esa planificación, pues te ayuda también a materializar esa mejora o cuidado de la relación. Más cosas, bueno, sobre todo las creencias, como ya sabéis. Cuidado con esas creencias de las parejas deben durar siempre o debo tener pareja para ser feliz. La primera hace referencia sobre todo a, bueno, pues a esta idea romántica de que las parejas deben durar siempre y esto lleva mucho sufrimiento, sobre todo cuando la pareja se está terminando, o mejor dicho, cuando la relación de pareja se está terminando, no funciona y bueno, y a veces pues no hay solución posible y lo que está destinado y lo que está escrito que va a pasar es que se va a romper esa relación y no pasa nada. Simplemente pues hay que aceptarlo, hay que hacer el duelo correspondiente y ya está, ¿no? Pero a veces, muchas veces cuando revisamos esta área lo que vemos es que tenemos esa necesidad de que dure siempre y eso es duro y frustrante porque a veces no es posible. Y con el tema de debo tener pareja para ser feliz, yo tengo que decir que esto afecta mucho cuando eres soltero, obviamente. Cuando eres soltero o cuando no tienes pareja, por el motivo que sea, ¿no? Porque te has divorciado, incluso porque pues tu pareja ha fallecido, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, porque esta creencia es de las más dolorosas que hay. Y además es cierto que aquí, bueno, la sociedad pues te empuja, ¿no? Que parece que si no tienes pareja, pues no estás completo, te falta algo. Pero mucho cuidado con acusar a la sociedad y no revisar tus creencias. O sea, yo creo que hay que revisar siempre y mirar para adentro, revisar tus creencias y observar que estás bien. Y el último punto, muy relacionado con esta última idea, es ¿te das cuenta lo frustrante que puede ser para una persona que, por ejemplo, pues no tiene pareja porque está soltero, divorciado o viudo? O también puede ser porque te estás separando, estás en proceso de separación. Pues imagínate que te pones a evaluar cómo está tu área de pareja. Hombre, pues evidentemente no tiene sentido, no es el momento porque es un momento súper intenso y no tiene sentido aquí ponerte a mejorar o a pensar qué puedes hacer para mejorar esta área. De hecho, yo mismo os puedo confesar que estuve muchos años soltero, muchos años, y en esos años justamente era cuando yo empecé a usar la rueda de la vida y recuerdo que, claro, al principio me puse el área de pareja y entonces el objetivo en la pareja era encontrarla.
lo cual no tiene sentido porque eso no depende de ti. Claro que puedes mejorar algunas cosas como, bueno, puedo intentar, no sé, cuidar mi aspecto físico, puedo cuidar mis habilidades a la hora de seducir a una persona, puedo hacer muchas cosas. Pero al final, si el objetivo último es obtener el sí, es decir, si el objetivo último es tener pareja, pues tienes que saber que eso no está en tu mano. Es que no lo puedes decidir tú, es que solo decide la vida por ti. Y entonces, si tú, vamos a decir que está escrito que durante 10 años no vas a tener pareja, no tiene sentido tener este área y ir mejorando porque no hay nada que mejorar. Es que igual no está escrito que hasta de aquí 10 años no vas a tener pareja y entonces por mucho que mejores, si estás ahí evaluando y pensando qué te falta, pues lo vas a pasar mal. Entonces te recomiendo que si no tienes pareja, oye, esta área no la pongas y ya está, no pasa nada. Así que esa es la recomendación y todo lo que os quería explicar en cuanto al área de la pareja. Vamos con el área del crecimiento personal. En primer lugar, ya solo el hecho de ver este vídeo ya es dedicar tiempo al crecimiento personal, al autoconocimiento. Una cosa que puedes hacer para mejorar este área es entender cómo piensas, qué emociones sientes, qué creencias dirigen tu mente, que de hecho lo estoy comentando en cada área, y ahí entran campos como la psicología o la inteligencia emocional, entre muchos otros. Entonces, bueno, dedicarle tiempo a comprenderte mejor a ti mismo, pues sin duda es una buena decisión para mejorar tu bienestar personal. Entonces, pues lo puedes poner como objetivo. Eso sí, hay que ser un poco concreto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ver vídeos de crecimiento personal? ¿Vas a asistir a algún curso? ¿Vas a leer libros? ¿Vas a hacer alguna práctica? Bueno, pues ahí hay muchas maneras de trabajar este área. Puedes dedicar tiempo también a cuidar tu salud mental. De hecho, afrontar los conflictos y traumas que tienes y que todos tenemos y aprender de ellos. Si es así, es muy recomendable, sobre todo cuando estás empezando y no sabes muy bien por dónde tirar, asesorarte o pedir ayuda a un profesional, en este caso pues de la psicología o de la terapia. Así que, bueno, pues sin duda es un buen objetivo también. Más cosas. Puedes dedicar tiempo a mejorar algunas habilidades, como por ejemplo, pues hablar en público, liderazgo, productividad personal, que como ya sabéis muchos de vosotros, pues me dedico a ello, yo ayudo a las personas también, aparte de a mejorar su inteligencia emocional, también a mejorar su productividad personal. Por supuesto, pues hay muchas maneras de hacer las cosas y a veces pues nos empecinamos en hacer las cosas de la misma forma y quizás hay otras maneras de hacer las cosas que nos pueden venir bien. Oye, pues ¿por qué no probarlo, no? Así que siempre es bienvenido mejorar estas áreas. Además, son habilidades que te sirven tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas habilidades que les llaman soft skills, habilidades blandas o habilidades transversales. Bien, luego tenemos el hecho de implementar hábitos o realizar proyectos que favorezcan tu desarrollo personal. Lo decíamos también al principio, pues bueno, por ejemplo, el hábito de meditar, el hábito de hacer, por ejemplo, unas reflexiones diarias, o hacer un curso, cada día dedicarle un tiempo, o hacer un retiro relacionado también con el desarrollo personal. Bueno, pues ahí está esa posibilidad. Y por último, observa y revisa las creencias sobre ti mismo. Cuidado sobre todo con yo debería de ser, o yo nunca debería hacer, o yo nunca debería ser. Cuidado con todas las creencias que tienes sobre ti mismo o sobre lo que deberías hacer, pensar o incluso sentir, porque esto suele ser una fuente de frustración. Así que si tú consideras, tras la reflexión, de que tus creencias en este sentido son muy rígidas, pues un buen ejercicio es empezar a abrirte, a liberarte de algunas de estas creencias, y para eso, evidentemente, todo lo que hagas en cuanto al crecimiento personal puede ser muy positivo. Por último, decir que si no te interesa este área, oye, pues no hay ningún problema. No hay ningún área que sea imprescindible y de hecho, al final, la rueda de la vida mismo, en la misma herramienta, tampoco es imprescindible hacerla, como es obvio, así que ningún problema. Vamos con el ámbito educativo, con la formación, con la capacitación, con los estudios en general. Bueno, en primer lugar, para mejorar este área, una buena recomendación es priorizar el hecho de implementar hábitos o técnicas que mejoren tu forma de aprender o de asimilar la información que recibes. Sin duda, esta es la puerta de entrada para que todo lo que quieras aprender entre mejor. Aquí entran hábitos como mejorar tu velocidad
de lectura, pero sobre todo también la comprensión, porque si tú lees más rápido y no comprendes, no tiene sentido. Así que la idea es mejorar los ámbitos del aprendizaje en general. Más cosas que podemos hacer. Bueno, por ejemplo, antes de hacer un curso o leer un libro, es importante reservar tiempo para aplicar lo que vas a aprender y sobre todo aplicarlo rápido. Como sabéis, mi profesión es formador, entonces yo formo a personas adultas en algunas habilidades como la inteligencia emocional o como la productividad personal, y muchas veces me encuentro que transmito la información a la gente, pues le puede gustar, le puede parecer interesante, pero luego no aplican porque no reservan tiempo para ello, porque tienen muchas cosas que hacer y al final aquel conocimiento se queda en el aire y se va olvidando. Entonces, si quieres mejorar en este área, es importante que mejores tus habilidades de aprendizaje, pero también, sobre todo, que reserves un tiempo para la aplicación de los conocimientos. Más cosas, si eres un estudiante, efectivamente este área tendrá mucho peso en el momento actual, aunque la verdad es que casi todo el mundo debería tener de alguna forma este área pues más o menos presente, porque estamos en la era del aprendizaje constante, no debemos parar de aprender. Y cuidado, que aquí me he dejado una cosa importante, también tenemos que desaprender algunas cosas. Seguimos, cuarto punto hace referencia a cuidado con el agobio por aprenderlo todo, por saberlo todo, por ser exhaustivo en la información. Porque es evidente que tenemos que tener un cierto espíritu crítico a la hora de, valorar lo que se nos está diciendo, y de hecho te invito a que de alguna forma pongas en cuestión todo lo que yo estoy expresando en este vídeo y lo pongas en cuestión en base a lo que tú crees, y realmente ahí es donde se puede producir un aprendizaje real, ¿no? Cuando cuestionas, esto que me están diciendo es cierto, ¿no? Para mí lo es, ¿no? Tiene sentido para mí, ¿no? Bueno, pues ahí está el aprendizaje. Lo decía porque hay que vigilar con el hecho de quererlo aprenderlo todo, y sobre todo con la obligación, con sentirse obligado a estudiar, porque eso es una de las cosas que nos resta en cuanto a la velocidad de aprendizaje. Es decir, si estamos aprendiendo de forma forzada, de forma obligada, va a ser muy difícil aprender. O vamos a aprender y al día siguiente se nos va a olvidar. Yo creo que el sistema educativo actual, al menos en España, tiene mucho que mejorar. Soy consciente que está mejorando, pero pues tenemos que hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Porque hemos tenido muchos años de una idea muy centrada, una educación muy centrada en la memorización, y esto quizás ya no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, sobre todo porque tenemos la información al alcance de la mano, en el smartphone básicamente, y quizás tenemos que trabajar otras áreas como la creatividad, o como, como por ejemplo el ser capaces de diseñar cosas o asociar nuevas ideas, y creo que esto también es importante, también es educación. El quinto punto hace referencia a la importancia de centrarse en el propio aprendizaje y no tanto en los títulos o certificados, ¿no? Que esto es una tendencia muy latina de España y de Latinoamérica, que es la titulitis. Queremos tener los títulos, queremos tener ahí todo para demostrar que sabemos, cuando en realidad lo más importante es demostrar que sabes y no tanto el título, ¿no? Entonces, esto es una recomendación personal, pero creo que viene muy, muy al pelo con este ámbito, con este tema. Y por último, observa y revisa tus creencias sobre la educación. Cuidado con soy lo que sé, es decir, con identificarse con tu conocimiento, o la idea de si no sabes, no vales. Mucho cuidado con estas creencias porque no son ciertas. Yo creo que tenemos que tener la humildad suficiente para no despreciar a nadie porque no sepa algo, porque todo el mundo es ignorante en algún ámbito. Entonces yo creo que lo importante es darnos cuenta de esas creencias y aprender, ¿no? Y ver que la educación pues es simplemente un ámbito en el cual nos podemos enriquecer a través de la información, y también es importante disfrutar del proceso de aprendizaje. Hablemos de espiritualidad. En primer lugar, aclarar que espiritualidad no significa religión. Las religiones pueden formar parte de la espiritualidad, de hecho lo forman, por supuesto, pero también existe la espiritualidad laica o no religiosa. Entonces, esto puede ser un área, evidentemente, un área de tu vida, y la idea es que, ahora vamos a ver algunos consejos referentes a esta cuestión.
En primer lugar, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad para mí es plantearse las grandes preguntas existenciales. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay algo antes o después de la vida? Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y ahí hay una indagación interna a la cual, pues, cada persona, esto es algo obviamente muy personal, pues cada persona tiene su camino y su recorrido. Algunas personas a través de la religión y otras personas a través de la espiritualidad laica o no religiosa. Hay otras personas que, por ejemplo, pues esta área pues, no les interesa y también está bien, no hay problema. El tercer punto hace referencia a de qué manera, cuándo o con qué frecuencia vas a dedicar un tiempo a desarrollar tu faceta espiritual, obviamente si es que te interesa. Y ahí, pues evidentemente, puedes implementar un hábito o puedes crear algún proyecto referente a esta temática. Observa también y revisa tus creencias sobre la vida, ¿no? Ahí es un poco las creencias de las creencias, ¿no? El destino está escrito, existe el libre albedrío, como planteábamos justamente en el vídeo de la plantilla para fijar objetivos. Bueno, pues para mí esa es la gran pregunta, ¿no? Es una de las grandes preguntas porque en base a eso cambia mucho tu perspectiva sobre la vida. Más cosas, sobre todo no te sientas mal si no te interesa este área, como os decía al principio es algo muy personal. Y finalmente decirte que a título personal, pues a mí es cierto que es un área que con el tiempo cada vez me ha ido interesando más, de hecho pues me encanta y quizás algunos de los vídeos que vais a ver en este canal pues también tendrán relación con este ámbito, además de los otros que ya conocéis, como puede ser la parte más educativa dentro de la productividad personal, las herramientas y también la inteligencia emocional. Economía doméstica o finanzas personales. Bueno, yo creo que este es un tema que todos tenemos un poco pendientes, ¿no? Porque en la educación tradicional no se incluyen temas relacionados con cómo saber gestionar el dinero. Al final el dinero, desde mi punto de vista, es una energía, es decir, es un medio para canalizar los proyectos y las cosas que quieres hacer. Entonces es importante saberlo gestionar, al igual que es importante saber gestionar o atender a tus emociones. Bien, pues lo primero que podemos decir de esta área es que puedes medir, por ejemplo, todos tus gastos e ingresos y llevar tu contabilidad al milímetro. Sin duda, puedes llevar un registro exhaustivo, pero mucho cuidado con obsesionarte. Lo digo porque una de las recomendaciones que se suele dar en las finanzas personales es pues un poco saber en qué me estoy gastando el dinero, ¿no? En qué estoy invirtiendo, cómo gano dinero, qué me puedo permitir y ese tipo de cosas. Y está muy bien, sobre todo para tomar conciencia. Pero a veces hay personas que llegan a la obsesión y eso tampoco creo que sea demasiado bueno, así que ahí queda esa recomendación. Puedes dedicarle tiempo también a aprender sobre finanzas personales y yo creo que hay unos mínimos que deberían de aprenderse, como os decía, en la educación tradicional, en la escuela. Yo aprendí sobre economía doméstica ya casi en mi faceta ya de emprendedor, acabada la universidad, ¿no? Y me hubiese ido bien aprenderlo un poco antes. Así que os invitamos también a que profundicéis en el tema si es un área que no le habéis dado importancia. También, como siempre, vamos a las creencias y observad las creencias, y yo creo que aquí es un poco la madre del cordero. Revisa tus creencias sobre el dinero, cuidado con es que los ricos son unos explotadores, es que nadie se hace rico trabajando, los ricos son malas personas, el dinero no crece en los árboles, ¿no? Ese tipo de creencias que vienen sobre todo muchas veces de nuestra infancia, ¿no? Que hemos escuchado, nuestros padres, madres, familiares, entorno en general, pues nos decían ese tipo de cosas. Se habla mucho ahora de la abundancia, es cierto que es un tema que está de moda, pero bueno, cuidado también con las obsesiones, con la sensación de que, oye, yo si quiero puedo conseguir más dinero. A ver, esto es un tema un poco delicado. Hay una idea muy importante que también quiero transmitir y es que, bajo mi punto de vista, el dinero que tienes en cada momento es el que tienes que tener para vivir las experiencias que has venido a vivir. Con lo cual, yo no soy de la opinión que tú puedes hacer muchas cosas para conseguir más dinero. Es decir, que lo que tengas que hacer para conseguir más dinero, o si va a llegar más dinero a tu vida, o si van a llegar más recursos a tu vida, va a ser por las experiencias que tienes que vivir, no tanto por un esfuerzo. Y esto es una idea bastante potente que a mí me costó bastantes años de integrar. Y es que a veces tienes poco dinero porque el objetivo de esa experiencia es que descubras qué creencias
tienes relacionadas con el dinero que te impiden obtenerlo, que te impiden que esos recursos lleguen a tu vida. Así que, insisto, trabaja sobre todo tus creencias sobre el dinero. Y por último, date cuenta de lo frustrante que podría ser para una persona que tiene muy poco dinero o que acaba de perder su trabajo o lleva mucho tiempo sin trabajo y tiene grandes dificultades económicas, incluso grandes deudas. Pues qué frustrante puede ser que tenga este área como área de mejora y que esté permanentemente pendiente de a ver si mejora, si no mejora, ¿no? Yo creo que quizás es mejor en este caso, pues oye, olvidarte un poco de este área o al menos solo enfocarte no tanto en la mejora, sino sobre todo en las creencias que tienes sobre el dinero. Lo digo porque a veces durante mucho tiempo pues puede ser que tengas que estar viviendo esta experiencia de escasez de recursos o escasez económica para darte cuenta de esas creencias, y entonces la obsesión de ir midiendo este área cómo va en tu vida, pues al final acaba siendo más sufrimiento y quizás no hace falta, o quizás sí, no lo sé. De todas formas, tenlo en cuenta si ese es tu caso. Y llegamos al ámbito laboral, al ámbito profesional, al trabajo. Bueno, en primer lugar, obviamente puedes dedicar tiempo a mejorar tus habilidades profesionales para mejorar tu empleabilidad, es decir, la posibilidad de que alguien te contrate. Bueno, pues sin duda ese puede ser o bien unos buenos hábitos, si son habilidades que van mejorando, como puede ser, por ejemplo, el saber venderte, o saber vender, o otra cuestión podría ser un proyecto en concreto que es, pues bueno, voy a mejorar mi currículum o voy a hacer un curso concreto, ¿no? Pues bueno, también fíjate que esto también estaría relacionado con el área de la educación. Más cosas, puedes dedicar tiempo a mejorar los procedimientos que haces en tu trabajo, y eso pues es algo que yo conozco bastante bien, sobre todo porque me dedico a formar personas en el ámbito de la productividad personal, y entonces les ayudo sobre todo pues a cómo pueden gestionar de forma más eficiente su correo electrónico, cómo pueden planificar sus tareas, cómo hacer una lista de tareas que sea eficiente, una planificación que sea flexible y realista, o cómo usar distintas herramientas para guardar o almacenar la información y tenerla fácilmente disponible. Bueno, pues hay mucho campo aquí también para mejorar en el trabajo y sobre todo que te sea más sencillo hacer las tareas diarias. Más cosas, puedes dedicar tiempo también a descubrir qué es lo que te apasiona hacer, incluso plantearte un cambio profesional. Tener en cuenta cómo va el trabajo, pues bueno, a veces te ayuda a tomar una decisión, sobre todo cuando sientes que en el trabajo vas a desgana, ¿no? Ese es un gran indicador de que quizás tienes que plantearte un cambio. Las creencias, de nuevo, observa y revisa las creencias que tienes sobre el trabajo. Cuidado con el trabajo es un mal necesario, nadie se hace rico trabajando o nadie se hace rico de la noche a la mañana. Fíjate que también tiene mucha relación con el punto anterior, con el tema económico. Trabajar es una condena, trabajar es un castigo, hay que ganarse la vida. Todas estas creencias que tenemos muchos de nosotros integradas y que ya nos vienen un poco casi desde pequeños, ¿no? Que lo hemos escuchado bastante, pues al final en realidad hay que cambiar un poco esto, ¿no? Porque si no cambias esto vas a vivir el trabajo desde el sufrimiento, ¿no? Y quizás este sea de los puntos más importantes a trabajar, nunca mejor dicho, dentro del ámbito laboral. Por último, ¿te das cuenta de lo frustrante que puede ser usar la rueda de la vida con esta área cuando no tienes trabajo, cuando llevas mucho tiempo sin trabajo? Pues lo mismo, ¿no? Si ese es tu caso, pues quizás esta área de momento apárcala y céntrate en otras cosas. No quiero decir con el hecho de que la aparques, de que no hagas cosas para mejorar tu empleabilidad. Claro que sí. Pero quizás llega un punto en el cual esto ya es muy frustrante y muy obsesivo, o te obsesionas demasiado con esto, entonces ahí quizás es mejor apartarlo por un tiempo. A eso me refiero y me gustaría que se entendiese bien. Hay el ocio, ese gran tema. Hay personas que tienen demasiado ocio y que quizás pues tendrían que dedicarle el tiempo a otras cosas o repartir mejor, y hay personas que pues no tienen apenas ocio y el problema es que quizás le dedican demasiado tiempo al trabajo o a algunas áreas de su vida, entonces no disfrutan, y también es importante disfrutar, claro que sí. Primer punto, creo que es muy importante dedicar tiempo también a descubrir nuevas aficiones o a probar actividades diferentes a lo que vienes haciendo habitualmente, sobre todo para esas personas que sienten que no disfrutan demasiado del ocio. ¿Vale? Entonces a veces una persona ha estado tanto tiempo obsesionado o
por circunstancias de la vida, con poco tiempo para el ocio y porque ha tenido que trabajar mucho por lo que sea, y entonces, claro, pues casi uno ya no sabe cuáles son sus aficiones. Entonces, pues bueno, ahí tienes la oportunidad también de revisarlo y decir, oye, pues voy a probar, voy a dedicarle un poquito de tiempo porque es que ya no sé ni lo que me gusta, ¿no? Bueno, pues esa es una buena recomendación. Más cosas. Obviamente, si no reservas tiempo para el ocio proactivo, y voy a explicar qué es. El ocio proactivo es aquel que decides tú. Es aquel que conscientemente dices, mira, ahora voy a ir al cine a ver esta película, ahora voy a ir al teatro a ver esta obra, ahora voy a ver esta serie en mi casa, por ejemplo. Bueno, pues a veces lo que pasa es que si no reservas tiempo para el ocio buscado, ese que tú dices voy a hacer esta actividad en concreto, muy probablemente acabas haciendo ocio reactivo, que es aquel ocio en el cual tú haces de forma pues casi automática, es decir, no sé qué hacer, estoy cansado, pero necesito un poco de vidilla y entonces, pues bueno, voy a poner la tele y voy a ver esto, o voy a ponerme a internet a navegar o en las redes sociales y entonces paso el tiempo, pero este ocio reactivo que hago sin que, es como que lo hago por defecto, pues como que no recarga pilas, ¿no? Y de hecho te desgasta porque te cansa, te quita energía mental. Entonces la idea es planificar el ocio también, ¿no? Y por eso llamamos a este concepto el ocio proactivo, ese que escojo yo y que de verdad lo disfruto, porque no es algo que hago porque ya no sé qué hacer, sino porque realmente lo quiero hacer. Más cosas. El ocio no tiene por qué ser siempre compartido. Esto es importante. También puedes disfrutar del tiempo de ocio en soledad. Y está bien, claro que sí. Observa y revisa tus creencias también sobre el ocio. Cuidado con ya disfrutaré de la vida cuando me jubile. Cuando se es joven lo que hay que hacer es trabajar. El ocio es para los vagos o el ocio no debe planificarse. Todas estas creencias son creencias bajo mi punto de vista cerradas, rígidas y que no nos ayudan a disfrutar. Yo creo que el ocio es importante. En general debemos darle más espacio, sobre todo a esas personas que trabajan demasiadas horas, ¿no? Y luego hay personas que el ocio, oye, pues lo tienen ahí como bandera y también está bien, siempre que eso no les genere problemas, claro. Pero eso ya cada uno se sabe lo suyo. Y por último, ¿te das cuenta de lo frustrante que puede ser usar la rueda de la vida? En este caso, insistiendo en este área, mejorando, es que tengo que mejorar mi ocio, cuando, pues por el motivo que sea, pues no te puedes permitir tiempo para el ocio, porque pues quizás, bueno, pues has sido mamá o papá recientemente y no tienes mucho tiempo y tienes que dedicarle, pues obviamente el tiempo a tus hijos y está bien que sea así y es una fase de tu vida y está bien, ¿no? Pues bueno, pues quizás hay que aceptar que el ocio será pequeño durante un tiempo, ¿vale? Pues ya está, se acepta y no hace falta ponerse entonces esta área en la rueda de la vida durante un tiempo. El hogar es el lugar de descanso, de paz o incluso en muchos de nosotros también de trabajo, porque muchos estamos ya trabajando en casa, sobre todo después de la pandemia mundial de 2020. Una de las cosas de las personas en este caso que más me cambió la percepción sobre el hogar fue la japonesa que acabo de citar antes, Marie Kondo, sobre todo con su método KonMari, que salía en su libro La magia del orden. Y es que entonces tuve una percepción muy distinta del hogar y sobre todo más armónica y más pacífica. Bueno, pues lo primero de todo, justamente hablamos de Marie Kondo, y es que puedes hacer una limpieza de todo lo que sobra en tu casa. Para mí esto ha sido una revolución, de hecho lo sigo haciendo, es una práctica que empecé hace algunos años y lo voy haciendo, y además, fíjate que hay un punto de vista aquí también un poco energético o un poco, si quieres, a nivel de sentir paz, ¿no? Yo cuando tengo demasiados objetos en casa, yo me agobio un poco. Eso es algo personal, pero me sucede. En cambio, cuando vivo en un espacio o en una habitación que tiene ese look o que parece más minimalista, oye, me siento mejor, siento más paz, estoy más concentrado con las cosas, con lo cual, pues bueno, ese puede ser un buen objetivo, pero eso sí, sin obsesionarse. Puedes dedicar tiempo también a aprender cómo distribuir mejor tu espacio para que sea más agradable, ¿no? Esto es eso que se hace de, oye, ¿por qué no cambio los muebles, los modifico, los pongo de otra forma? Pues bueno, de vez en cuando también se puede hacer y de hecho es bueno ir cambiando un poco las cosas en el hogar siempre que sea posible, sobre todo porque, bueno, pues a veces uno lo pones como te parece en un momento y no le das la oportunidad a tener el espacio de forma distinta. Pues bueno,
¿por qué no? Más cosas que puedes hacer para trabajar este área. Puedes dedicar tiempo a organizar tus cosas para que sean más fáciles de ordenar o de limpiar. Muy interesante el tema de la limpieza. Sobre todo, por ejemplo, a veces tienes un exceso de cachivaches, de cosas, de elementos, de trastos, y lo que ocurre es que pues te cuesta limpiar, ¿no? Porque tienes que sacar las cosas para limpiar, entonces está más sucio, si está más sucio es menos agradable, etcétera, etcétera. Así que también puedes facilitar el hecho de dónde están las cosas, de dónde ubicar las cosas, para que te sea más fácil limpiar o ordenar lo que tienes en casa. De nuevo, vamos a revisar las creencias que tenemos sobre el hogar y también sobre las compras, porque en el hogar y las compras pues hay una relación, ¿no? Porque normalmente adquirimos objetos que la mayoría pues están en el hogar. Cuidado con el hay que tener de todo por si acaso, cuidado con el no me puedo desprender de eso porque me costó mucho dinero en su día. Cuidado con aquellos objetos que nos recuerdan experiencias que no nos gustan y que nos llevan cada vez que vemos ese objeto a recordarlas. Hay que quitar eso es importante. De hecho, si quieres más información sobre todo este tema del hogar, yo te recomiendo el libro de Marie Kondo, La magia del orden. Incluso encontrarás muchos vídeos en YouTube también que hablan sobre este tema, muchos artículos en blogs también. Así que creo que es una buena lectura. Y por último, te das cuenta de lo frustrante que es, de nuevo, usar la rueda de la vida con este área cuando detestas tu hogar o cuando por el motivo que sea no puedes cambiar, no puedes irte a otro sitio porque tienes muy poco dinero, porque tienes dificultades, porque tienes algo que te ata, no lo sé. Si es así, oye, pues quizás este área mejor no tenerla en cuenta durante un tiempo y no pasa nada. Y finalmente vamos con el área de la contribución. ¿Qué significa? Bueno, la contribución es la ayuda altruista, ¿no? Sin esperar nada a cambio al resto de seres de este planeta. Bueno, esto también puede ser un área, de hecho yo también pues me la fijé en su día, y de hecho esto es importante, la contribución no implica necesariamente el dar dinero. Puede ser, claro que sí, pero también puedes donar tu tiempo, puedes donar tu conocimiento para ayudar a otras personas. En este área la idea es definir de qué manera, cuándo o con qué frecuencia vas a dedicar tiempo a ayudar a los demás. Esto puede fijarse de forma pues más o menos planificada o no. Eso ya cada persona pues lo debe decidir, es algo muy personal. Y de nuevo, revisemos las creencias que tenemos sobre la contribución. Por ejemplo, cuidado con la idea si no ayudas a los demás eres una mala persona. Pues no tiene por qué. En algunos momentos puedes ayudar y en otros no. Porque si no, lo que pasa es que acabas convirtiendo la ayuda en obligación. Y eso no acaba de ser del todo saludable. O al menos a mí no me lo parece. Ojo también con la idea hay que mejorar o cambiar el mundo. Esta es una idea que yo he tenido durante mucho tiempo, una creencia. Yo quería cambiar el mundo, mejorarlo. Y es una idea que no me daba cuenta, pero me producía mucho dolor. Entonces, yo veo que el mundo, pues evidentemente es mejorable, mi mundo de entender, pero creo que no hemos venido a cambiar el mundo, hemos venido a hacer un trabajo interior a través de lo que vemos en el mundo. Y eso no significa que no ayudes a la gente, sino que te centres en un trabajo interior que te permita hacer lo que no hace mucha gente, que es amar a los demás. Entonces, creo que cuando te conoces a ti mismo y eres capaz de amar cosas que no te gustan, amar significa aceptar las cosas porque no entiendes muy bien por qué pasan, pero de alguna forma, oye, pues si pasan es que tienen que pasar. Cuando llegas a ese nivel de conciencia, realmente puedes amar el mundo tal y como es, aunque no te guste, y eso no implique que estés de acuerdo con determinadas cosas que pasan, claro que no. Pero creo que tenemos que aportar una manera de ver el mundo más amorosa, porque si no, esto lo que acaba generando es más odio, más rabia y más conflicto y más resentimiento. Y creo que de eso ya hay demasiado en el mundo. Bien, dicho esto, más cosas. Pregúntate desde dónde das. ¿Das desde el miedo, desde la pena, desde la rabia, desde la compasión o desde la paz? Esto es importante porque los efectos que tendrá en ti ese dar serán muy distintos. Y por último, no te sientas mal si no te interesa este área, porque como hemos dicho en la gran mayoría de ellas, pues todo es muy personal. Bien, pues aquí termina este análisis sobre la rueda de la vida, sobre qué es, sobre quién la diseñó, cómo se construye, cómo la puedes utilizar, qué peligros tiene, qué cosas buenas tiene también que podemos aprovechar y finalmente algunas recomendaciones sobre algunas de sus áreas, de las áreas de la vida que puedes incluir en tu rueda de la vida. Personalmente, decirte que yo esta herramienta a día de hoy ya no la uso.
Y no la uso no porque sea una mala herramienta, sino porque considero que evidentemente puedo mejorar cosas en mi vida, pero al final creo que vivo la vida que debo vivir en cada momento. Y no porque yo lo decida, sino porque la vida decide por mí. Esto es una opinión personal. Pero yo creo que tenemos un control muy pequeño sobre nuestra vida y que realmente lo que tenemos que hacer es vivirla, es experimentarla. Entonces, cada vez estoy menos a favor del tener que mejorar las áreas, tener que hacer las cosas de forma distinta, porque ya me va llegando la información que necesito para ir haciendo los cambios que necesito cambiar para vivir las experiencias que debo vivir. Y es por eso que ya no uso esta herramienta. Eso no significa que tú no la puedas usar, y eso no significa que yo no esté de acuerdo con las personas que la usan con otras personas, por ejemplo, los coach y las coach que usan esta herramienta. Oye, me parece fantástico y creo que a veces incluso es necesario en algunos puntos y en algunos casos concretos. Entonces, este vídeo no está hecho o no tiene el ánimo de ir en contra de esta herramienta. Al contrario, tiene el ánimo de conocerla, de darla a conocer en profundidad, pero eso sí, con un espíritu crítico que no he visto en ningún vídeo de momento, al menos, o no me ha llegado. Entonces quería aportar esta visión para que sea de utilidad. Y de hecho esto viene sobre todo porque yo, cuando empecé con esta herramienta, pues me hubiese venido muy bien un vídeo como este, honestamente. Me hubiese venido genial el poder, pues bueno, relativizar algunas cosas, porque reconozco que me obsesioné con algunos temas y eso me llevó a un sufrimiento que entiendo que era necesario, porque si no, quizás no lo hubiese aprendido y no estaría haciendo este vídeo. Pero bueno, si se lo puedo ahorrar a alguien, pues quizás también está bien, no lo sé. Honestamente, espero que os haya gustado este vídeo, este análisis, y ahora tengo que decir que quiero hacer otro vídeo. Seguramente no será tan largo porque últimamente me estoy pasando un poco con los tiempos, pero quiero que me digáis sobre dos temas cuál os parece más interesante y será el vídeo que ya haré en el mes de febrero. Los dos temas que tengo en mente son, en primer lugar, el tema del perfeccionismo. Es un tema que me apasiona porque me afecta bastante, soy una persona de carácter bastante perfeccionista y entonces pues esto me ha llevado a algunos problemas, ¿no? Entonces a mí me gustaría ayudar a otras personas a reducir el perfeccionismo y sobre todo a irlo soltando para relajarse y vivir con mayor bienestar, ¿no? Y seguir aprendiendo de la vida, pero sin ese sufrimiento que implica a veces la obsesión de querer ser perfecto. Entonces, si queréis que haga vídeos sobre perfeccionismo, oye, decírmelo en los comentarios, por favor. Y el otro tema que también quería hablar, que también, pues si a alguien le interesa, pues también me lo puede decir en los comentarios, es el concepto del mérito. Yo creo y afirmo que el mérito no existe. Entonces, si a alguien le interesa que desarrolle esta idea sobre por qué el mérito no existe, que me lo escriba en comentarios y también pues voy a hacer un vídeo al respecto explicando esto pues con más detalle. Bien, pues sin más, creo que es hora de despedirse. Obviamente te agradeceré si le das un like a este vídeo, si lo compartes, si incluso pues me compartes tu opinión, que me interesa mucho. Y por último, si te quieres suscribir a este canal, pues bueno, de momento ya has visto que estoy cumpliendo con mi palabra en el último vídeo en el que dije que al menos intentaría hacer un vídeo al mes y ese es mi objetivo este año, vamos a ver si lo cumplo. Nada, para que no te pierdas los vídeos que voy subiendo, pues puedes suscribirte y si no también puedes seguirme en mis redes sociales que también dejaré en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. Un abrazo.